para nosotros el tema es muy simple. Hubo dos grandes momentos en esta historia reciente en donde se agredió expresamente al Banco Ciudad. Más allá de la agresión cotidiana de alguien que con una formación norteamericana, bien yanqui y demás, tiene por lo general una actitud de abierta confrontación con el mundo laboral y los derechos de los trabajadores, lo cierto es que hubo dos momentos muy complicados. El primero de ellos fue cuando desde el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en función de sostener el déficit fiscal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de alimentarlo con recursos para financiar los contratos de los proveedores, se buscó el mecanismo de la reforma de la Carta Orgánica para poder sacarle al banco las utilidades que eran en todo caso las que el banco necesitaba para capitalizarse y para mejorar la posibilidad de financiar créditos con los múltiples objetivos de vivienda y de trabajo y producción que el banco tiene que sostener. Ese fue un momento. En ese momento el señor que se fue recién no dijo absolutamente nada. Al contrario, habilitó que se avanzara en la reforma de esa Carta Orgánica y que se le sacaran las utilidades al Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Y hubo un segundo momento en donde desde el gobierno nacional, en este caso no desde la ciudad, desde el gobierno nacional se promovió el tema de que el Banco Ciudad no administrara los fondos provenientes del Poder Judicial. Y la verdad que ahí, más allá de lo que digan los representantes del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires, lo que hicieron fue avalar la orden del gobierno nacional, orden que iba exactamente en contra de los intereses del banco y del servicio que el Banco Ciudad le tiene que prestar a todos. Ahora, en esos dos momentos, en una desde el gobierno de la ciudad y en otra desde el gobierno nacional, fueron en contra del banco. ¿Quiénes fueron los que en los dos momentos estuvieron sosteniendo la pelea para que el banco no se descapitalice? Los trabajadores del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso para nosotros, llevar a los trabajadores en nuestra lista, en lugar de llevar a quienes llevan adelante una administración privatista, o en lugar de llevar a levantamanos que votan cualquier cosa en contra de los intereses de los ciudadanos de Buenos Aires, es la garantía de que Camino Popular va a seguir representando lo que viene representando hasta hoy, cada uno de nosotros en las bancas de las que disponemos, los intereses del conjunto de los ciudadanos de Buenos Aires y puntualmente de los trabajadores y de los que más lo necesitan. Y la verdad es que, para ser claros, lo que nosotros necesitamos es un banco de la Ciudad de Buenos Aires que sea un instrumento para el desarrollo de la ciudad. Y la ciudad no es simplemente el suelo, son los que la habitan. Nosotros necesitamos una ciudad donde el norte sea trabajo, producción y vivienda. Eso es lo que le hace falta a la Ciudad de Buenos Aires. Y no un instrumento bancario que habilite una ciudad de negocios exclusivamente, donde el eje fundamental es el desarrollo de torres y shoppings que terminan colapsando la infraestructura de la ciudad, colapsando el transporte de la ciudad y colapsando incluso la posibilidad de resolver el problema de las inundaciones. Necesitamos un banco al servicio de otra propuesta de ciudad que tenga que ver con resolver los problemas principales que los ciudadanos de Buenos Aires tienen. Quienes gobiernan la Ciudad de Buenos Aires tienen un modelo que lo podemos discutir en el Banco Ciudad, pero lo podemos discutir en la política educativa, en la política de salud, en la política de vivienda, en la política de cultura, y que tiene que ver con un concepto absolutamente excluyente y expulsivo de la ciudad. Tenemos un gobierno que es absolutamente insensible a las necesidades de los que menos tienen. Ahí se va el candidato del PRO, que representa este modelo de ciudad, que viene una política de hace más de 6 años de gobierno, ampliando y profundizando
la brecha de desigualdad social y geográfica de nuestra ciudad, que viene desfinanciando la educación pública, que viene vaciando la salud y que no solamente que no ha resuelto los problemas del acceso a la vivienda, sino que los ha empeorado, porque cada vez es más la cantidad de familias que no pueden acceder a una vivienda digna en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, este modelo de ciudad es el modelo de banco que necesita el modelo de ciudad. Un banco administrado con las mismas lógicas de la banca privada. Entonces, mientras que la lista del PRO lleva al presidente de este banco como uno de los principales candidatos, para nosotros es un orgullo llevar a los trabajadores. La pregunta que tenemos que hacerles, y le agradezco a los compañeros que laburan en el banco que nos hayan venido a escuchar, es a quiénes van a votar los trabajadores del Banco Ciudad el 27 de octubre. ¿Van a votar a sus patrones o van a votar a sus compañeros de trabajo? Camino Popular es la lista que representa a todos los sectores de lucha de la Ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores del Banco Ciudad que saben no solamente organizarse para defender sus derechos, porque estos, los que administran este banco y los que administran esta ciudad, son los que niegan el derecho de los trabajadores a organizarse. Y nosotros no solamente defendemos el derecho de los trabajadores a organizarse por sus reivindicaciones, sino que también defendemos la participación de los trabajadores en las discusiones políticas. No es solamente organizarse por los reclamos gremiales, sino también participar y querer participar en las discusiones que hacen a la ciudad de Buenos Aires y a este país. Por eso llevamos trabajadores del Banco Ciudad en nuestras listas. Los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires en general y los trabajadores del banco en particular, tenemos la posibilidad de optar por dos modelos profundamente dicotómicos. El modelo que propone el PRO, encarnado en el presidente del banco, Federico Sturzenegger, y segundo candidato a diputado de la Nación. Un modelo que expresa una profunda nostalgia por las políticas neoliberales y conservadoras de los 90. Un modelo que expresa las tercerizaciones de sectores emblemáticos del banco. Un modelo que ha avanzado achicando numerosos sectores de nuestra institución, como Pignoraticio y Venta. Un modelo que impulsa una política de persecución hacia los trabajadores que intentan expresar una visión distinta del rol que debe cumplir el banco público de la ciudad de Buenos Aires. Y por el otro lado, el modelo encarnado desde los trabajadores, desde las bases, desde las discusiones acerca de cuál debe ser el rol del banco de la ciudad de Buenos Aires, y que esto se refleja no solo en la política de la ciudad administrada por el PRO, sino que tiene una profunda connivencia en el Frente para la Victoria. No es casual que los tarifazos que hemos sufrido en ABL hayan sido acompañados con el voto de los legisladores del Frente para la Victoria también, como así también acompañaron la reforma de la Carta Orgánica que pretendía esquilmar las ganancias de nuestro banco, conspirando contra el desarrollo institucional y el crecimiento del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Un banco que no cumple con el mandato constitucional del artículo 55 de asistir fundamentalmente en lo crediticio a la pequeña y mediana empresa, de implementar créditos destinados a políticas sociales, sino que prioriza la asistencia crediticia a las multinacionales, violentando abiertamente el imperativo del artículo 55.